En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias porque nos permites congregarnos en tu nombre como familia en torno a tu palabra para poder discernir aquello que tú tienes siempre preparado para nosotros en tu mensaje de salvación. Ayúdanos a descubrirte en medio de nuestra vida para que también cada uno de nosotros vaya encaminando sus pasos hacia ese amor que tú desde siempre nos has manifestado. Te ofrecemos el esfuerzo de esta tarde, especialmente por aquellos que más necesitan de nuestra plegaria, de nuestra oración en estos momentos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre Amén. del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar Amén. preguntando si hubiese alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos hace 8 días en torno a nuestra lección de esta partecita de lo que estuvimos hablando. Hablamos del tema de la muerte, de esta realidad de la escatología. Entonces, no sé si hubiese alguna pregunta o algo para que la podamos Sí, resolver. sí, padre, por favor. Bien, vamos con Sí. Josefa. Ajá. Este, padre, yo siempre he pensado que la vida, o sea, vamos a morirnos todos, pero no sabemos el día ni la hora. Y el día y la hora la presenta, o sea, la tiene Dios, o sea, la dispone Dios, no nosotros, sino Dios. Aunque nuestras enfermedades o los accidentes o lo que sea, al final Dios es el que dispone nuestra muerte, ¿no? El día y la hora. La pregunta es si Dios dispone Sí, eso. sí estoy en lo cierto o no. No del todo, porque en los planes de Dios, por ejemplo, si nosotros dijéramos eso, parecería que Dios dispuso, por ejemplo, un accidente. A lo mejor Ujú. me accidenté y entonces alguien diría, es que Dios dispuso que muriera de accidente, ¿no? Y la imagen de Dios que tendríamos, ¿cuál sería, no? ¿Realmente Dios tenía dispuesto para mí eso? Entonces, ¿realmente fue un accidente o fue algo que ya fue incluso provocado por Dios? Entonces, ahí nos daríamos cuenta que seríamos más bien como títeres de Dios, porque pues Él ya dispuso todo, entonces ¿yo qué hago? No más que dejar que Él me mueva los hilos. No es del todo correcto la forma en la cual a veces lo expresamos. Nosotros acá tendríamos más bien que decir, una cosa es que Dios sepa todo. Dios conoce todo porque es omnipotente y es omnisapiente y Dios conoce toda la realidad. Dios sabe todo, todo, todo. Pero no es también en ese sentido igual, o no significa esto que Dios disponga que entonces, por ejemplo, haya un accidente en el cual yo muera, ¿no? Porque el accidente, por ejemplo, si lo causó una persona que era alcohólica y iba bien borracha, pues Dios no fue que le dijera a este fulano, oye, emborráchate y agarra tu carro y ve y lo chocas para, no, no corresponde eso a la voluntad de Dios. Bueno, no me refería, digamos, a la culpa, ¿no? Que fuera una culpa de Dios. No, no, no. Pero, por ejemplo, en la oración, voy a leer un cachito nada más. Dice, uniendo mi muerte a la muerte de Jesús, cuando tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras. O sea, está diciendo que Dios, pues es cuando Él disponga, ¿no? Cuando Él quiera. Yo le estoy diciendo a Dios que me pongo en sus manos, Ajá. pero no le estoy diciendo que soy su títere en ese sentido. No, no, no. Entonces, Ajá. Dios habrá de actuar y ahora sí, como decimos, cuando Él disponga, ¿no? Al fin Ujú. y al cabo. Pero si entendamos que en esa realidad también los seres humanos también interrumpimos los planes de Dios, estropeamos los planes de Dios muchas ocasiones Ok. en Ujú, esa parte. Hay un dicho que dice, ¿no? El hombre propone, Dios dispone y, ujú, y el diablo descompone. Entonces, ujú. es ahí donde podemos decir que esto interviene, ¿no? Hay que ser prudentes para salvaguardar ahí, por un lado, pues la libertad del ser humano, porque Ujú. si Dios, en ese sentido de la disposición, se entendiera de que Dios sería el que decide absolutamente todo, entonces me quitaría mi libertad y al quitarme la libertad me quita la posibilidad de amar.
y eso sería muy catastrófico. Muy bien, padre, muchas gracias. Muy bien, Josefa. Vamos con Araceli. Padre, pero en cuanto a las enfermedades, que pues no es porque uno no se cuide, sino enfermedades que salen de alguna manera, ahí entonces, ¿cómo lo debemos de tomar? No que Dios nos hizo tener esa enfermedad. Entonces, ¿de qué manera lo debemos, asumir? En nuestra condición natural hemos sido creados frágiles y en la fragilidad, en nuestra condición natural, eso es algo normal. Si yo hubiera sido creado bajo otras condiciones, pues entonces al no tener materialidad, hubiera sido yo, pues sí, una persona que jamás se enferma. No sé, por ejemplo, un ángel es un ser espiritual, no tiene cuerpo, no tiene materia. Y dado que no hay materia, entonces nunca se va a echar nada a perder. El ser humano, por ser materia, su misma naturaleza va a implicar que en algunos momentos vaya sufriendo este tipo de realidades. En la materia en general, pues, llamamos que se va corrompiendo, ¿no? Se va echando a perder. Podemos decirlo así también nosotros. Nuestra materia, nuestra corporalidad, por su naturaleza, pues tiene precisamente este curso y a veces expresa algunas enfermedades. Hay enfermedades, pues, que van a ser obviamente una lógica en la parte del desgaste de la vida, por los años que van pasando, por los esfuerzos o la vida que ya hemos llevado. Hay enfermedades que nos hemos provocado en los descuidos y quedará un poco, un mínimo, diría yo, de enfermedades que se manifestarán donde quizás no haya alguna explicación y que será difícil, ¿sí? Porque incluso a lo mejor alguien dirá, padezca un niño pequeño porque se enfermó, pues incluso habrá que ver cuestiones genéticas, a verla cómo está el papá, cómo está la mamá, hay una compatibilidad genética, o las parejas se juntan, ya no se casan. Yo desconozco si todavía sigan, por ejemplo, en el civil. Antes se pedían unos análisis de sangre para analizar precisamente este tipo de realidades cuando se casaban ahí por la iglesia, por el civil, para impedir que hubiera también alguna situación o al menos advertir de cuestiones genéticas. Entonces, también hay incluso en los niños cosas que ellos no provocan, pero que a lo mejor por cuestión genética, que otra vez corresponde a la naturaleza humana, pues ellos van a padecer. Por eso será muy, pero muy mínimo el número de enfermedades que queden como una especie de misterio. Así como que uno pudiese a lo mejor sí decir, ay, es que Dios, aquí cabría, ¿no? La posibilidad de que dispone las cosas de esa forma. Ok, gracias, padre. Muy bien. No sé si hubiese alguien más. Bueno, hace 8 días entonces estuvimos platicando de esto de la muerte. Es el primer momento, es nuestro punto de partida en esta parte de la escatología. Entonces, lo primero que vamos a considerar nosotros es qué sucede a la hora de morir. Pensemos un poco la cosa, ¿no? He muerto. Y lo que va a suceder entonces va a ser ahora mi encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios es lo que llamamos el juicio. Ya si yo digo la palabra juicio, a lo mejor de inmediato voy a traer acá la imagen del juicio donde está el juez, el abogado que defiende, el abogado que acusa, no sé, así como que todo un escenario de un tribunal, pero yo no debo de perder de vista una primera realidad. El juicio, ese momento del juicio es más bien el encuentro que tengo con Dios. Eso es lo que vamos a ver ahora. Esa es nuestra segunda lección. Vamos a hablar precisamente del juicio y tenemos que especificar que tenemos nosotros dos tipos de juicios. Tenemos lo que se llama el juicio particular y el juicio universal. Ahí tenemos ya nuestra pantalla. El juicio particular es lo que vamos a platicar el día de hoy. Ese es el que nos va a suceder a todos nosotros cuando nos llegue el momento de la muerte. Vamos a morir, nos encontraremos con Dios.
Y el juicio universal será al final de los tiempos, donde todos los seres humanos, vivos y muertos, habremos de participar nuevamente de este juicio. Vamos entonces a ver nuestros objetivos y vamos a platicar un poquito qué es lo que nosotros tenemos aquí para esta partecita. Tenemos el objetivo primero doctrinal, de doctrina, de lo que vamos a penetrar nosotros es, bueno, vamos a explicar qué es esto del juicio particular que sigue a la muerte de cada uno. Dos cosas nosotros vamos a tener que tener bien claras: quién nos juzga y en qué vamos a ser juzgados. El juzgador, vamos a decirlo desde ahora, es Cristo el Señor, y seremos juzgados en nuestras obras, en el actuar, porque ahí en el actuar es donde se va a ver nuestra fe. Si de veras creo, dirá la carta a Santiago, bueno, con mis obras muestro mi fe. Ahí en mi actuar se muestra mi fe o mi falta de fe. Y ahí haremos alguna mención también al juicio universal. Ahora, con esto, lo que queremos vivenciar, lo que queremos tratar de hacer vida, es que, bueno, pues también en la presencia de Dios, pues nosotros nos pongamos a pensar, nos pongamos a considerar qué es realmente lo que está importando en nuestras vidas. Estoy buscando al Señor en todo lo que hago, o a lo mejor me estoy buscando a mí mismo, o estoy buscando otras realidades, pero no pongo a Dios al centro, ¿no? Y esta pregunta que siempre vale la pena, ¿no? Hacérnoslas. Si hoy fuera el día de mi muerte, o digámoslo como está expresado acá, si hoy Cristo viene a mi encuentro, ¿estaría yo atento, estoy vigilante, le estoy esperando con buenas obras? ¿O de plano, estoy por otro rumbo, ¿no? ¿Tengo mi lámpara encendida o ya se me acabó el aceite, para usar las palabras del Evangelio? Entonces, en esto nos vamos a entretener el día de hoy. Vamos primero con la tesis. ¿Qué es lo que tenemos aquí como el enlace, ¿no? Bueno, después de que una persona muere, viene de inmediato lo que es esto, el juicio particular. Nuestra alma se va a encontrar con Dios y recordemos esto, ¿eh? Dios es amor. Esto es fundamental, por favor, que no lo perdamos de vista, porque a veces cuando hablamos de este tipo de cosas, nos fijamos en no sé cuántas realidades, pero se nos olvida lo esencial. Lo esencial es esto. Lo esencial es recordar que al final y al cabo Dios es amor, y dado que Dios es amor, así nos va a examinar en el amor. No tengo yo que espantarme o angustiarme, así como que, híjole, es que no sé qué va a pasar, es que, caray, te vas a encontrar con el amor. Esto tiene que devolvernos una buena dosis de esperanza, una buena dosis de anhelo, de ilusión, de deseo. Voy a estar con el amor. No voy a estar con el enemigo, voy a estar con el que me ama, el que dio a su hijo por amor, para que yo tenga esa vida nueva, esa vida eterna. Y ahora, ese amor, dado que el Señor nos ama profundamente, ¿qué es lo que hace esto? El Señor va a respetar la decisión que yo ya hice en la vida. A lo largo de mi vida, yo pude tomar una elección porque soy libre, y esa elección fue con Él o contra de Él. Entonces, yo no voy a llegar así como que al cielo y voy a decir, ay, a ver cómo me va. Oye, pues tú ya date cuenta cómo viviste. Si ya sabes cómo llevaste tu vida, si ya sabes precisamente cómo has estado en este mundo, no tienes así como que decir, ay, no sé cómo va a ser en el más allá. Si ya sabemos, cada uno de nosotros ya sabe. A lo mejor dirá uno, bueno, yo no soy así tan canijo, no soy tan hijo. Ah, qué bueno. Pero a lo mejor tampoco he sido tan bueno. Bueno, está bien, pero tampoco he sido tan malo. O sea, cada uno de nosotros se conoce, cada uno de nosotros sabe quién es, sabe cómo se comporta, cómo se conduce. Entonces, así como que decir, ay, voy a llegar al cielo, a ver cómo me va. No, hombre, yo ya sé. ¿Por qué? Porque es mi vida la que va a ser juzgada. Y Dios no va a ponerse así como que luego así lo expresamos, ¿no? Voy a llegar con Dios así como que con una libreta que me van a estar revisando, a ver, ¿cómo te portaste? ¿Te portaste bien? ¿Te portaste? No.
Simple y sencillamente con mis obras, yo lo único que estoy demostrando es una decisión que tomé, con Dios o sin Dios. Y Dios lo único que hace va a ser respetar esa decisión. Si yo opté en contra suya, bueno, pues le dolerá, claro, pero en medio de todo ese dolor, de toda esa pena, el Señor, entonces ahí es donde nosotros pues, tenemos que aprender esta situación, esta realidad. Esa parte es la que nosotros tenemos que recuperar, ¿no? Porque si no, se nos va a ir perdiendo. Demos un paso a la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que nos presenta la Biblia acerca de esto? Entonces, bueno, después de la muerte va a haber ese juicio donde Dios nos va a remunerar a cada uno de acuerdo a las obras. ¿Quién juzgará? Vamos viendo estas preguntas y respuestas. ¿Quién va a juzgarnos? Cristo. Así está expresado en la Escritura. El Señor Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos. Él es el que nos va a juzgar. No es el Padre Dios. El Padre Eterno le ha dado a Cristo esa facultad. ¿En qué seremos juzgados? En el amor. Esto es lo que nosotros tenemos que asumir. En esto vamos a juzgar, a ser juzgados, en el amor a Dios, en el amor a nuestros hermanos. Y este amor, pues sabemos nosotros, ¿no? Se tiene que expresar, pues, en las obras. Obras, dice el dicho, son amores, ¿no? Entonces, yo tengo que amar a través de los hechos. Yo no puedo decir que amo al prójimo y digo, mis obras dicen totalmente lo contrario. Ahí es donde yo tengo que recordar que en ello es donde seré precisamente juzgado, en el amor, por el amor y en el amor. ¿Dónde seré juzgado? Aquí viene una cosa interesante, ¿no? Se puede decir, dado que ya estoy rompiendo el espacio y el tiempo, dado que el alma está haciendo esa separación como veíamos hace 8 días, entonces probablemente lo tenemos que decir así, en ese sitio donde he muerto, va a ser mi encuentro con Dios. Y en ese momento de encuentro con Dios, de encuentro con el amor, donde veré qué amor me está faltando, ahí es donde será precisamente ese momento de juicio. Ya en la vida eterna decíamos, no hay espacio, no hay lugar. Entonces, no es que el alma tenga que ir a un sitio donde va a ser juzgada. A veces así lo expresamos por nuestras limitaciones lingüísticas, ¿no? Pero no es que tengamos que ir de un lado a otro porque ya no hay lugares. Dios está en todas partes, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Decíamos, bueno, pues ahí está esa expresión. El juicio que se dé, el resultado, el veredicto es inapelable. ¿Por qué? Porque la vida se nos ha dado a nosotros para tomar decisiones. Una vez que se ha terminado mi vida, entonces yo ya no tendré esa posibilidad de tomar decisiones. Ahora sí, como decimos, ya lo caído, caído, ¿no? Ya lo que viví aquí, ya lo viví. Y ya no puedo más. Ya se vivió aquí. Entonces, si yo en este mundo elegí a Dios, si yo le dije no, no es allá como que en el último momento ya es que ya el resultado del juicio fue condenación, ya que cambio, ¿no? O que al revés es que Dios me dio el cielo y qué tal si allá me condeno, no, ya no, ya no. Y ese juicio entonces encontrará su materia, como decimos nosotros cuando vamos a la celebración eucarística, ¿no? En nuestros pensamientos, palabras, obras y también en nuestras omisiones. A veces hay muchas personas que luego sí dicen, no, padre, yo soy una persona pues que procura no hacerle el daño a nadie, yo soy ya una viejita, ya no me peleo con nadie, es más, ya tengo mi familia, anda no sé dónde, de mi casa a la iglesia, de la iglesia a mi casa, de la casa al mercado, hasta voy temprano para casi ni echar chisme con nadie, está bien, no hago el mal, pero pregúntate entonces, ¿haces el bien? Porque ahí también está una omisión. A lo mejor puedo hacer algo bueno y no lo estoy haciendo. También eso Dios no los va a juzgar. Tengo yo que considerar esa parte. A veces con tal decimos de no meterme en broncas y problemas como que me hago ojo de hormiga y entonces pues, la norma entonces en la cual vamos a ser juzgados, pues es lo que nos enseña el Evangelio. Y el Evangelio nos enseña el amor.
el evangelio nos podemos decir nosotros, se sintetiza en eso, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo, amarse uno mismo. Eso es reproducido por la iglesia. Revisemos cualquier mandamiento, cualquier disposición, cualquier realidad, es siempre bajo la lógica del amor, porque de eso se trata. Somos amados y el amor con amor se paga. Entonces, de la unión con Dios que el alma posee en ese último instante, es ahí donde nosotros vamos a tener esa oportunidad de descubrir precisamente ese amor. Ya terminó el tiempo de la prueba, ya terminó el tiempo de la preparación, ya llegó la hora, ¿no? Y en esa hora va a estar la justicia divina. Y la justicia divina es en el orden del amor. La justicia es esto, es una obra de amor, por ese amor. Luego nosotros somos así como que pues agarramos a Dios también para que nos ayude a cobrar nuestras facturas pendientes con las gentes que nos hacen algún daño, ¿no? Porque luego decimos, hay un Dios, ¿eh? Hay un Dios que todo lo ve. Y si no es aquí, va a ser allá. Vas a ver que todo se paga. Si no es aquí, va a ser allá. Y así como que hasta ponemos a Dios como si fuera vengativo, ¿no? O sea, y caray, ¿qué tal si esta persona en algún momento se arrepiente y en ese amor, pues adquiere esa gracia? Entonces, pues es conveniente que no nos cerremos nosotros. Eso es lo primero que vemos en la escritura. Ahora, al final del mundo, aquí viene el otro juicio. Cuando regrese el Señor Jesús en su segunda venida, vendrá para juzgar a vivos y muertos. Y decimos nosotros en el credo, su reino no tendrá fin. La primera venida de Cristo fue en la carne, fue la venida en la humildad, fue la venida cuando se abaja en el abajamiento, en la encarnación. La segunda venida es totalmente distinta, será en la gloria, será en la gloria. Y en esta segunda venida, entonces es donde va a sucederse esto que nosotros llamamos ahora el juicio universal. Universal aquí se refiere por la participación de todos los individuos. Será juzgada entonces toda la humanidad. Delante del Señor, nosotros seremos juzgados. Padre, pero ya me morí y ¿a poco me va a tocar doble juicio? Sí, el juicio universal nos va a tocar a todos los que nos hayamos muerto y también a todos los que hayan quedado vivos. El juicio individual solamente fue para los que murieron, hayamos muerto antes de que venga Cristo. El juicio individual, ojo, no va a cambiar en el universal. Lo que me dijeron acá, nomás se va a confirmar acá. No es que el hecho de que participe en un nuevo juicio, no es acá como en el mundo, ¿no? Donde en este nuevo juicio, a ver si cambian el veredicto, ¿no? Lo único que se está haciendo es participar. Como somos parte de la comunidad, de la iglesia, de la humanidad, participamos junto con ella, pero se va a confirmar lo que ya antes, si hemos muerto antes, se había dicho. Entonces, en el juicio particular se juzga al individuo. En el juicio universal ya es ante toda la comunidad, ya es ante todos y junto con todos que vendrá ese juicio. Y ahí entonces podemos decir que se completarán en ese juicio universal el premio, cielo, o el castigo, el infierno, pero con una nueva realidad que no estaba, ¿no? La realidad que se va a hacer presente ahora es que va a estar presente el cuerpo resucitado. Cuando uno murió antes del juicio universal, solamente se enfrenta en el juicio individual, solamente se enfrentó nuestra alma, porque todavía no había resurrección de los muertos. Pero cuando venga Cristo, que resuciten nuestros cuerpos y estén con nuestras almas, ahora entonces ese premio, el cielo, o ese castigo, el infierno, no solamente será para mi alma espiritual, es también para mi cuerpo, es para toda mi persona. Y este juicio pues es para recordarnos que precisamente Cristo es el Señor de todo. Un testimonio indirecto del juicio particular lo tenemos en la Sagrada Escritura en varios momentos, donde nosotros nos damos cuenta cómo los difuntos reciben su recompensa o su castigo
inmediatamente después de la muerte. Y ahí es donde nosotros tenemos precisamente estos textos. Ahí, eso nosotros podemos hablar. No se me remito solamente a los del Nuevo Testamento. Lucas 16:22 nos está hablando del rico y el Lázaro, ¿no? El pobre Lázaro. Vemos ahí cómo fue el juicio, cómo uno se quedó arriba, otro abajo, por decirlo de esa manera. En Lucas 23 nos está hablando del buen ladrón. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, al final y al cabo, tenemos ahí testimonios de este juicio particular que sucede. Por eso, nosotros en la Iglesia Católica hablamos de estos dos juicios, de un juicio individual cuando uno muere, porque lo vemos en estos testimonios, y al final también del juicio universal, que está expresado también en la Sagrada Escritura. Para San Pablo, la muerte es la bienaventuranza, es la puerta a la bienaventuranza para estar con Cristo. Y antes de ello, tengo sí que estar en el tribunal de Cristo para que reciba pues el premio, ciertamente, o el castigo por mis obras malas, pero es una puerta para la bienaventuranza. Esto es lo que no debemos de perder de vista. Sí es cierto que hay mucho dolor cuando perdemos a un ser querido, por supuesto, no somos piedras. Se trata de una persona a la que amamos, pero también esa persona que amamos uno se debe de poner a considerar, esa persona a la que amamos ya ahora está gozando de paz, ahora está gozando, como decimos, de Dios. Y en ese gozo de Dios es donde precisamente nosotros podemos encontrar la ocasión, la oportunidad de tener ese consuelo. Quizás vale la pena hacernos esa pregunta, ¿no? Si ha muerto una persona que yo amaba, y pensemos muy hipotéticamente, por supuesto, pero pensemos que a esa persona Dios le da permiso de venir al mundo. Y si yo le pudiera preguntar, no sé, pienso en mi abuelita, oye abuelita, ¿te quieres quedar acá en la tierra o quieres seguir allá en el cielo? La respuesta pues va a ser obvia. La respuesta va a ser obvia. Pues yo ya pasé por allá, échale ganas y por acá te espero, ¿no? Entonces, sí, 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 es un momento difícil, claro. Duele, por supuesto, pero también debemos ese dolor vivirlo en ese consuelo. Saber, pues, que la muerte es ese paso a la unión con Cristo. Ahora, en la reflexión de los santos padres vamos a encontrarnos testimonios que van a ser interesantes porque van a reflejar cómo se va a ir elaborando precisamente el pensamiento de la iglesia. Al principio, eso del juicio, pues no quedaba totalmente claro, pues, están apenas haciendo su reflexión, pero al final y al cabo hay una convicción. Los buenos y los malos, cada uno va a recibir lo que ha trabajado. Cada quien cosecha lo que siembra, pues después de morir, esto se va a recibir, sea en un juicio particular, porque todavía como que había esas dudas, o se hace en un juicio universal, pero lo que sí quedaba claro desde siempre es que todo lo que hacemos en esta vida, por supuesto, tendrá su consecuencia en el más allá. Luego hay una incertidumbre, ¿cómo va a ser esa recompensa? ¿Cómo va a ser ese castigo en la vida futura, en el más allá? Y entonces algunos santos padres, bastantitos santos padres, suponen que existe un estado de espera entre la muerte y la resurrección, donde todavía no estamos totalmente felices, todavía no es la definitiva bienaventuranza, pero tampoco es la condenación. Esto es lo que llamamos nosotros el purgatorio. Ya se elaboró después el concepto, ¿no? Para acá, para este fulano llamado Tertuliano, fíjense cómo para él hay unos cristianos en el principio de la época de la iglesia que van a tener una excepción, es decir, que se van a ir derechos para irse al paraíso. Son los que mueren en martirio, los que mueren dando su vida, dando testimonio con su sangre de lo que creen. Ellos son precisamente recibidos inmediatamente en el paraíso. Y bueno, ya conforme van pasando los años, ya se habla ya más de este juicio particular, ya se va elaborando la reflexión
Y de los santos padres, pues que nos refieren esto, tenemos testimonios de San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Jerónimo y San Cesareo de Arles. Bueno, vamos con las enseñanzas del magisterio. Como también en los documentos, en los credos, va a quedar plasmada esta idea de ese juicio. Entonces, cuando en el momento de la enseñanza de la iglesia, de los papas, se dice que las almas de los difuntos van después de la muerte, van al cielo, o van al infierno, o van al purgatorio, se presupone que van a ir a ello porque antes hubo un juicio. Entonces, como ya hubo un juicio, pues ya por eso tenemos esas tres opciones, ya están esas tres realidades. Y ahí queda implícita esa doctrina del juicio particular. Los concilios de León y de Florencia, allá en la época de la Edad Media, entonces dicen que las almas de los justos están libres de toda pena, de toda culpa, y de inmediato son recibidas en el cielo. Pero los que han muerto en pecado mortal o en pecado original, dice acá, estos concilios descienden enseguida al infierno. Y es acá donde entonces tenemos pues otra vez la idea de ese juicio. El Papa Benedicto XII tiene un texto que se llama Constitución Benedictus Deus. Acá se dice que las almas de los justos se van a encontrar totalmente purificadas en este mundo y van a entrar entonces al cielo una vez que mueran. Pero si tenían por ahí algún pendientito, si tienen algo que purgar, entonces tienen que pasar a la purificación, purgatorio, antes de que venga la resurrección, el juicio universal, para que entonces puedan participar ya de la visión de Dios. Y las almas que mueren en pecado mortal van al infierno después de morir. Aquí ya cambia totalmente la cosa. Después de morir, van al infierno. Esto va precisamente contra una doctrina que estaba siendo enseñada por el Papa Juan XXII, donde decía entonces esto más o menos: las almas completamente purificadas van al cielo después de morir, pero antes de la resurrección no gozan, no disfrutan de la visión intuitiva de Dios, sino solamente de la humanidad de Cristo, o sea, como que todavía no son plenamente felices. Y entonces, acá el Papa Benedicto XII dice, no, si una persona ya muere y en esa muerte ha sido juzgada digna de estar ya con Dios, ya creemos que goza de Dios. Hay un catecismo que se llama el Catecismo Romano. Este catecismo se hizo cuando fue el Concilio de Trento. Y el Catecismo Romano, bueno, pues ya habla del juicio particular. En la época actual, fíjense en esto, por favor, hay dos formas de ver el juicio particular. Son dos maneras de entender esto. Lo que sería primero el heterojuicio. Hablando del heterojuicio, el alma se presenta ante Dios y es Dios el que nos examina. Y es Dios el que nos va a dar a cada uno lo que nos toca de acuerdo a nuestras obras. Entonces, aquí tenemos una especie de diálogo, una especie de tribunal, y al final y al cabo, pues sí, se determina una sentencia. Digamos, el heterojuicio es la manera en cómo nosotros conocemos los juicios que hacemos. Pero está este otro, miren, esta idea, un autojuicio. Esto es interesante. El alma, en lugar de ponerse frente a Dios, se mira a sí misma. Entonces, el alma se ve como Dios la ve, sea en gracia o sea en pecado. Y como Dios me ve con amor, con ese amor a Dios, puedo decir estoy o le rechazo. Y entonces, el alma, ella misma, sabe cuál es su destino según la justicia divina. Así entonces es el alma la que se va a poner o aquí o allá, según le toque. Esa es la idea del autojuicio.
En esta parte del autojuicio, quienes se oponen a esta postura del autojuicio dicen que no hay muchos argumentos para afirmar esto, ¿no? Si el alma se juzga a sí misma, dicen ellos, ¿cómo voy a estar asegurando la objetividad del juicio, no? Es como si yo califico mi examen, yo solito me califico, ay, no, pues aquí como que sí, ya me pongo buena, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que los seres humanos, pues somos muy egoístas, dado que está ese misterio del pecado, pues a veces nos vamos a querer tomar como medida de nosotros mismos. Y entonces tenemos que saber tomar otro tipo de medida. Y esa medida es Dios. De lo contrario, de lo contrario, pues esa luz de Dios, ese diálogo con Dios, pues así como que se va a extraviar. Cada uno de nosotros pues debe tener ahí esa prudencia. Son voces a favor del heterojuicio. Y hay quienes dicen que es el autojuicio. Teresa de Calcuta, la madre Teresa, ella iba, por ejemplo, a favor del autojuicio. Y ella lo ponía con una imagen de un espejo. Dice, es que vamos a ponernos delante de Dios como si fuera un espejo, que es el amor, y yo que soy amor, me voy a poner ante el amor que es Dios y me daré cuenta cuánto amor me ha faltado, y ante ello yo entonces iré, si es necesario, a trabajar para que este amor que me falta lo pueda yo recuperar. En el Vaticano II, la constitución que habla sobre la iglesia, Lumen Gentium, habla de un juicio particular. Se presenta ante Cristo y esto entonces sí ayuda al alma, dado que se va a presentar con Cristo, a tener un juicio particular, pero bajo la forma del heterojuicio. Entonces, estas son las enseñanzas que nos da el magisterio. Ahora, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Lo que nos dice la Biblia, Santos Padres, el Magisterio. ¿Cuál es nuestra reflexión que hacemos para quedarnos con ello? Entonces, fijémonos en este texto que nos menciona el texto de la Gaudium et Spes de ahí del Vaticano II. El máximo enigma de la vida del ser humano es la muerte. Y su máximo temor, la máxima angustia, podemos decir, es la desaparición perpetua. La semilla entonces de eternidad que en sí misma lleva, por ser irreductible a la sola materia, le levanta contra la muerte. Entonces, esto nos va a aclarar, o sea, los seres humanos, pues nos da miedo morirnos, ¿no? Porque queremos perseverar, queremos continuar. Y esto entonces nos abre la puerta a decir cómo la revelación nos ha enseñado, la muerte es un paso, solo eso. Entre ese paso de este mundo al mundo de Dios, va a suceder ese juicio particular. La segunda cosa que nosotros recogemos, dentro de ese juicio ante Dios, nada queda fuera. Somos juzgados en todo lo que hemos dicho, en todo lo que hemos hecho. Esta parte significa que Dios nos va a pedir cuentas y al pedirnos cuentas a cada uno según lo que hemos vivido, entonces, bueno, pues vamos a ser juzgados por los frutos que hemos dado. Pero no va así como que a dispensarnos en ese sentido de, ¿no? Nosotros necesitamos precisamente ese encuentro con Dios. En ese encuentro con Dios ahí está lógica. Al que mucho se le ha dado, pues más se le va a pedir. Al que le encargan mucho, pues más se le va a pedir. Esto nos debe de quedar bien claro para que sepamos ayudar, pues, a los que menos tienen. Esto nosotros lo tenemos que cuidar. Si así con lo que yo tengo sé compartir, entonces es lo que me dinamiza la caridad. Siendo fieles cada día en lo pequeño, en lo común y corriente de cada día, entonces el día que me muera no voy a tener miedo. No debe darme miedo enfrentarme al Señor. ¿Por qué? Porque estoy en paz. Porque he dicho, porque he hecho lo que tenía yo que hacer. No hay nada que me contrarió en el sentido de que me limitara. No, no. Trato precisamente de encontrar al Señor precisamente en la fidelidad a las cosas de cada día. Y entonces
para quienes le tratan a lo largo de su vida y buscan servir cada día en la existencia de cada día en este mundo, el Señor Jesús pues no es un juez desconocido. Cada uno de nosotros, dado, por ejemplo, estamos aquí estudiando y estamos estudiando cosas de Dios, y cada uno de nosotros de una u otra manera pues presta un servicio más o menos en una parroquia, en una comunidad. Esto nos tiene que acercar más al Señor, nos tiene que hacer más amigos íntimos de Cristo. Esa amistad con Él tiene que crecer. Y así entonces, en esa existencia terrena, podemos ir sacando ese provecho para nuestra existencia en el más allá. ¿Qué sacamos de conclusión aquí? Primero, pues saber que un día nos vamos a morir y por eso, porque un día nos vamos a morir, vale la pena que de tanto en tanto meditemos en ese juicio que vamos a tener. Hoy la vida está en nuestras manos y entonces, dado que estoy vivo, pues tengo que prepararme para que no llegue yo así como desprevenido. No, no. Desde este mundo, día a día, con palabras, obras, con mis omisiones incluso que debo evitar, debo de ir llenando esas manos para que pueda entonces estar preparado al encuentro con Dios. Y algo que nos ayuda muchísimo más, el hacer el examen de conciencia, el que nosotros todos los días nos demos esa oportunidad, es algo bien importantísimo. El examen de conciencia, recordemos, no es nada más para ver lo malo que he hecho. Es para ejercitar mi conciencia, para darme cuenta si estoy consciente de las cosas. Puede hacerse en el día en 3 momentos. Por ejemplo, en la mañana puede hacerse el examen de conciencia bajo su forma de previsión. Entonces, preveo lo que voy a hacer. Ah, pues hoy tengo que hacer esto y esto y esto en la mañana, después en la tarde esto y esto, voy a estar con tal persona, preveo. Y esto me ayuda a estar consciente de lo que va a ser mi día y se lo ofrezco a Dios. Señor, pues hoy tengo esto, te ofrezco esto, te pido por esas personas con las que voy a tratar. Ese es el examen de previsión. Por ahí de la media jornada, no sé, 1, 2, 3 de la tarde, habrá otro momento de examen. Y entonces ahí tendrán la ocasión de hacer un examen de revisión. Ahorita media jornada, yo en la mañana dije que iba a hacer esto y esto y esto, y reviso a ver cómo voy, cómo voy, cómo voy. Sí, no, pues ya ahí va la cosa. Sí, se me olvidó esto, me faltó lo otro, o yo dije que, y entonces para la tarde trato de componer, trato de arreglar. Y ya el examen de la noche, el examen de conciencia propiamente, entonces tiene que ofrecerme unas herramientas que me den ocasión de conocerme más a mí mismo. Y con esto, pues aprender que lo importante de tener el examen de conciencia es que esté yo consciente cuando llegue al encuentro con Cristo. Y aquí pues viene muy, muy, pero muy de la mano, pues el sacramento de la reconciliación, que busquemos ese sacramento de la confesión. Bueno, esto es lo que tenemos nosotros aquí en esta parte del juicio particular. Vamos a dar pautas a ver si hay algunas preguntas o comentarios. Vamos a dar pie para ello. Vamos con María Flor. Buenas tardes, padre. Hola. Hablando de cuando venga el juicio, bueno, uno es el particular y el otro es el juicio, perdón, se me fue, es Universal. universal. Y dice que vamos a vivos y muertos y nuestra alma se va a reunir con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a seguir siendo materia, pero ya glorificada, o sea, un cuerpo glorioso porque ya es puro. Y vamos a seguir viviendo en esta tierra como la vemos ahorita, o ya forma parte esto de la gloria. Y nuestro trabajo será como los ángeles, estar adorando eternamente a Dios. Bueno, esa parte de la materia gloriosa con la cual nosotros presumimos vamos a resucitar es parte del misterio. Ahí sí, porque nosotros afirmamos esto dado que en Cristo se ha dado. Cristo resucita. Lo tocaron. Entonces ahí tiene materia. Y una materia gloriosa porque atravesó espacios que estaban totalmente cerrados. Entonces,
Esto nos habla algo de lo especial que era precisamente esa materia gloriosa. Se dice también que hay un principio de continuidad, porque a Cristo lo reconocen. Aunque tiene una nueva apariencia, podemos decir, por esa materia gloriosa, ahí está una discontinuidad, al mismo tiempo de continuidad, porque saben de quién se trata. No es que haya cambiado en la fisonomía, no es que haya cambiado y que haya sido otro Cristo, no, no, es el mismo Cristo. Esto afirma entonces que vamos a resucitar, nos permite intuir que vamos a resucitar con el mismo cuerpo. Pero ¿bajo qué condiciones va a estar ese cuerpo para que ya no se eche a perder? Si yo he muerto a los 10 años, me voy a quedar ahí con mis 10 años y con ese cuerpo resucitaré. O efectivamente, a lo mejor era una realidad donde me permitiera, no sé, la parte de la resurrección, pues el ponerme, no sé, como una tuneadita, ¿no? Ahí para que me arreglara yo, pero pues no, porque se perdería esa continuidad. Entonces, aquí es lo primero que nosotros tenemos la posibilidad de afirmar. Hablar de la materia gloriosa lo afirmamos en Cristo y por eso en nosotros, y desde esa materia gloriosa una continuidad, porque nos vamos a reconocer. No sé si queda ahí la primera pregunta que hacía usted. Sí, Luego, la segunda, ¿me la puede volver a repetir? Hacía por por- ejemplo, el planeta, la Tierra como la vemos, él viene a juzgar a vivos y muertos. Pero, y la Tierra, como la vemos, me imagino que va a cambiar porque vamos a estar en otro plano, ya que no tendremos más hambre, o sea, nada, es como parte de la gloria en la Tierra, o se van a unir, o qué pasa. Ahí es parte del misterio, pero nosotros tendríamos que hablar. Por un lado, se habla de los cielos y la tierra nueva en la Escritura. Se habla de la Jerusalén celestial, pero no podemos hablar de que va a ser una continuidad con esta tierra, porque si no estaríamos hablando que esta tierra también estaría ocupando un espacio. Y este espacio, pues, ¿dónde va a estar? Porque si hay un espacio, entonces empezamos a tener nuestros conflictos intelectuales. Entonces, ahí, en la parte de la materia, si la tierra, digamos, va a resucitar o va a ser una tierra nueva, sí la escritura nos habla de que va a haber unos cielos y una tierra nueva, pero no los podemos entender en ese sentido como es una continuación de este mundo, donde hay un espacio que va a seguir existiendo y estando como lo conocemos ahora. Tenemos ahí nuestra limitación en esa parte. Ok, y bueno, la otra era que estaremos ya en continua alabanza a Dios como los ángeles, porque pues ya no tendremos otras cosas que hacer hablando materialmente. Podemos encontrar así la alabanza, pero habría que profundizar ahí el sentido de la alabanza. Nosotros la parte de la alabanza la entendemos muchas ocasiones, a lo mejor porque voy a la iglesia, y entonces vamos a hacer cantos de alabanza y alabaré, y entonces ahí esa parte de la alabanza pues quedará reducida pues solamente como a una dimensión, pero mi alabanza a Dios pues será con toda mi vida, podríamos decirlo así de esa manera. Entonces, mi trato con los demás, mi relación con los demás, también precisamente tendrá que ser una alabanza a Dios. El hecho de que yo tenga una vida buena con los demás es una forma también de agradar, de alabar a Dios. ¿Cómo voy a hacer esa relacionalidad con los demás? Es esa parte donde también nosotros pues tenemos otra limitación. ¿Cómo me voy a relacionar con los demás? Nosotros tratamos pues de imaginar, nos vamos a ir en la tarde, echar un cafecito para echar chisme, ponernos al corriente de cómo con mi abuelita, oye, ¿qué crees que pasó cuando te fuiste? Y entonces pues esa parte es la que nos rompe nuestro esquema, ¿no? Pero al final tiene que haber esa relacionalidad con los demás, porque ese es el fruto del amor, el que estemos relacionados. Hay un concepto muy interesante en la Trinidad, en la materia de Trinidad. Cuando se habla de Dios, nosotros decimos que Dios es uno y trino, un solo Dios, tres personas divinas. Y una manera de explicar esto en los griegos de la antigüedad era lo que llamaban la pericóresis. La palabra pericóresis, pudiésemos decirla, es como una especie de danza divina.
voy a hacer como una especie de comparación. Cuando van al baile y entonces a lo mejor por ahí una persona ve, ¿no? Que están ahí, van a bailar. Entonces va alguien y saca al baile la otra persona, ¿no? Entonces ya se para el fulano, va con la fulana, la saca a bailar y empiezan a bailar, pero con tal sintonía, con tal armonía, que uno se queda así como impactado, ¿no? Así como que dicen, órale, así como que hasta parece que llevan ensayando no sé cuántos años, hay tal sintonía entre ellos. Esa comunión, esa simbiosis que se hace ahí, esa unidad que se logra, los hace, aunque son dos personas, que sean una pareja. Más o menos con esa analogía pensemos un poco. El baile divino, la danza divina, es esa pericóresis, es como Dios se compenetra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esa especie de baile divino para ser un solo Dios, y son tres personas, pero son un solo Dios, y está esa relacionalidad profunda entre ellos. Y es ahí donde nos involucran a nosotros, es ahí donde nos involucran y nos meten a ese baile, ¿no? Cuando sintonizamos con ellos. Y esto pues tendrá que ser no como yo solamente como sujeto individual, sino como un sujeto colectivo porque somos la humanidad. Esta es la parte de la relacionalidad que de alguna manera se tiene que hacer. ¿Cómo vamos a estar relacionándonos allá con los demás? Será como lo interesante, ¿no? Por ahí viene esa pregunta, pues que también quedará en el aire. Sí estaré alabando a Dios, pero no puedo, digamos así, como que a veces dejamos en muchos momentos, bueno, voy a tener solamente cabeza, todo para Dios. ¿Y los demás? Sería como decir, yo amo a Dios, sí, pero el amor a Dios es a través de los demás. Entonces, de alguna manera tengo que estar relacionado con los demás para que desde los demás y junto con los demás, alabe yo a Dios. Más o menos por ahí la cosa, María Flor. Esa parte que acaba de decir está muy profunda. Es con los demás, yo puedo amar a Dios. Eso está muy, muy profundo. Y hablando de la colectividad que decía, ok, pero entonces por ejemplo, yo quisiera ver, si Dios me lo permite, ver a mi madre, es un deseo muy grande. Yo solo se lo dejo a la misericordia de Dios si va a ser posible. En caso se puede encontrar allá o en el juicio final, yo puedo encontrar a un ser querido y tener conciencia de que esa persona existió, o simple y sencillamente voy a sentir amor por todos, pero no voy a conocer y abrazar a ese ser querido que, por ejemplo, en este caso, mi madre. Si nosotros cayéramos en esa especie, digamos, por un lado hay quienes afirman, no, es que solamente tengo ojos para Dios, ¿no? Sí, y los demás que hubo, ¿no? Tengo que tener, voy a poner el ejemplo quizás de un matrimonio, nos pueda servir. Si yo solamente tengo ojos para mi esposa, está excelente, perfecto, mientras llegan mis hijos. Pero una vez que llegan mis hijos, no puedo permanecer solo con la mirada puesta en ella. Junto con ella tengo que abrir la mirada para los demás, para los hijos en este caso. No puedo solamente dedicarme a ella, porque el amor a ella se va a complementar, se va a desarrollar, a expandir, digamos, en los hijos. Tiene que ser concreto. Y aquí entonces ya es cuando tiene que caber la posibilidad. Si amo a Dios es en los demás. El otro riesgo es decir que amamos como en general. Y entonces a lo mejor en esa generalidad no encuentro a la persona de mi mamá en lo concreto, ¿no? Y ese sería un amor despersonalizado. Y realmente pues no sería propiamente un amor, porque nosotros al final somos personas. Entonces tendríamos que rescatar también que Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros como personas, con nuestra propia identidad. Por eso vamos a recuperar nuestro cuerpo. Entonces, tendríamos que esperar que se cumpla eso, que allá también sí vamos a tener, Dios permita, esa oportunidad de amarlo a Él, amando a los demás, pero en lo concreto, en lo personal. Esa realidad es lo que tendríamos nosotros que esperar, que el amor sea en esa concreteza, ¿no? En esa individualidad y al mismo tiempo en esa comunidad. Por ahí tenemos la posibilidad de discernir esto.
porque si no quedaría como despersonalizado por un lado o totalmente dirigido a Dios y desconectado de los demás. Yo amo a mi mujer, sí, pero amando a mis hijos y a mis hijos en concreto, cada uno con su propia característica, con su propia necesidad y amando a cada uno de ellos con su propia individualidad, es como se hace ese amor a la divinidad, a Dios, ¿no? En este caso a la esposa. Quizás por ahí esa analogía pueda iluminarnos. Agradezco su tiempo, muy amable. Muy bien, María Flor. Vamos con Adriana. Adriana, si está por ahí. Bueno, mientras conectamos con Adriana, vamos con Susana. Ok, padre, yo, bueno, rápido. Me quedó muy claro lo que son el juicio individual y el universal, pero desde la semana pasada lo que no me quedaba claro, es por decir, bueno, pues, tú te mueres y bueno, pues te vas a un juicio y todo. Pero cuando no te mueres, por ejemplo, que decíamos, y ahorita viene Jesús por decir, ya no, usted decía que ya no te tocaba juicio universal, perdón, individual, sino universal. Entonces digo, ay, jole, pues ahí cómo sería, porque siendo universal sería algo particular, o sea, Sí. no entiendo cómo sería ahí. Ajá, Se contemplarían al final y al cabo las dos dimensiones, porque aunque me vaya a juzgar con los demás, pero también va a juzgar a partir también de mis obras. No, no ok. es así como que me vayan a achacar los difunditos, O de lo, sí, exacto, sí, el sí. milagrito de los demás, no. O sea, cada quien tiene esa realidad de sus pecados que son personales y también su parte de los pecados sociales, ¿no? De lo que participamos. También eso no lo podemos quitar de lado. Cada uno de nuestros pecados que participamos, pues hay algunos que son pecados pues, comunitarios, son estructurales, pero no me van a achacar el pecado de los demás. Ok, ok. Muchas gracias, padre. Muy bien. Me hacía una pregunta hace unos días precisamente a raíz de esto, ¿verdad? Una persona que se había suicidado. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Dice, padre, pues que es una persona que tomó una mala decisión, entonces Dios no le va a perdonar. Y yo le decía, no, porque al final se juzgan las obras. El quitarse la vida, pues no es un acto propiamente de maldad, es un acto de la desesperación en la que se cayó por alguna circunstancia, la que haya sido, hay un acto de desesperación donde la persona queda ofuscada en su pensamiento, ¿no? Pero esto no quita el resto de su vida. No somos juzgados nada más en una obra y menos pues en este momento donde la persona ya casi, casi digamos, a veces no se pertenece por la desesperación o la angustia que tiene, ¿no? Pero lo interesante es cuántas ocasiones nos hace falta esa especie de conexión para detectar, para estar atentos cuando hay quizás alguien en nuestro entorno que a lo mejor tenga esa necesidad de ser escuchado, de ser atendido, de que con quien quisiera yo a lo mejor ofrecer algo, ¿no? Para que esa persona no llegue a tal punto donde diga ya no hay nada y pum, decido quitarme la vida. Y a veces son cosas bien simples, miren, cuando nosotros le preguntamos a alguien, oye, ¿cómo estás? Generalmente la respuesta es bien. Y no es cierto, ¿no? Digo, si yo le pregunto a alguien cómo estás, en algún momento es porque yo estoy viendo que la persona está mal. Se le ve. Entonces, lo mejor sería decirle a esa persona, oye, te noto un poco preocupado. Veo que estás un poco enojado o te siento que estás triste, escucho tu voz como triste, ¿puedo ayudarte en algo? O sea, ya no le voy a dar chance a la persona así como que de que me diga que está bien, porque es evidente que no lo está. No me voy a involucrar, no voy a ser invasivo, ¿no? Para meterme en lo que no me importa, pero sí le dejo la oportunidad de decir, bueno, aquí estoy. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Puedo ayudarte en algo? Y ya con eso, bueno, que sepa esa persona que si en algún momento hay algo que pueda yo al menos realizar, bueno, pues ahí estoy, ¿no? Y esa parte, pues son de las cosas, pues que a veces tenemos ahí
que ir como descubriendo precisamente en la ayuda a los demás. Bueno, vamos a concluir con nuestra lección de hoy. En un rato, pues les mando el video y los esquemas que hemos usado el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, llenos de gratitud, elevamos hoy nuestra plegaria ante ti para suplicarte que nos concedas todos aquellos favores que humildemente imploramos para el bien de nuestra salvación, el bien de nuestra alma y de las almas de las personas que amamos. Ayúdanos especialmente, Señor, a tomar conciencia de que nuestras acciones, palabras, pensamientos y omisiones, pues son también muy valiosas día a día para nuestro juicio, para el momento en que nos encontremos ante ti, para que teniendo esta conciencia podamos nosotros auténtica y verdaderamente irnos exponiendo al momento en el cual tú deseas que nos encontremos contigo. Especialmente te pedimos también esta tarde por quienes sufren, por quienes lloran, por quienes tienen alguna situación difícil que afrontar, que nuestra oración y nuestra caridad sean para ellos también una forma de hacer llegar tu consuelo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Y Con les tu bendiga espíritu. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.